Otra idea que vamos a presentar al momento de estudiar ondas en 2 y 3 dimensiones es la idea de rayo. Se trata de líneas de curvas perpendiculares en todo lugar a los frentes de onda. Entonces, por ejemplo, si el frente de onda es plano, los rayos van a ser líneas paralelas entre sí y perpendiculares a los planos que son los frentes de onda. Si los frentes de onda son circulares en 2D o esféricos en 3D, los rayos van a ser líneas radiales. La misma idea se extiende a frentes de onda de cualquier forma geométrica. El uso de estos rayos al momento de estudiar fenómenos ondulatorios es extendido, pero con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, al estudiar ondas electromagnéticas hay que considerar que la longitud de onda es mucho menor que la dimensión de los objetos comunes. Pero, según el tamaño de las irregularidades de la superficie, puede no ser tan diferente esta longitud de onda respecto a las irregularidades, esas que mencionamos, de la superficie. Entonces, según cómo sea esa relación entre la longitud de onda y las irregularidades de la superficie, se puede llegar a producir un tipo de reflexión particular que vamos a llamar especular, en el que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, podemos pensar que ya tenemos identificada la forma en la cual se va a reflejar esa energía llevada por una onda electromagnética, como la de la luz, por ejemplo. Vimos algunos casos de eso en una reflexión especular de un edificio en la superficie de un espejo de agua que estaba próximo. Para que entonces se produzca esta reflexión especular, tienen que ser estas irregularidades prácticamente insignificantes, o sea, trabajar con una superficie muy pulida. En cambio, si no ocurre eso, si la superficie tiene irregularidades, se va a producir una reflexión para un frente de onda como este, que no va a ser especular, sino difusa. Un ejemplo de esa reflexión especular en esta instalación donde hay un espejo con distinta curvatura hacia un lado o hacia el otro. Según la forma de la concavidad de la superficie, según la distancia a la cual está el objeto, se pueden producir que la reflexión se dé, como en este caso, invertida. Vemos la forma invertida del edificio que está enfrente a este espejo instalado. En la otra cara vemos en cambio que no hay inversión. Otro tipo de onda electromagnética pueden ser las ondas de radio o de televisión. Notemos que en este caso la superficie en la que se está reflejando no es con esas características, no necesita tener esa característica de espejo para que se produzca la reflexión especular. Es interesante el caso particular de la reflexión en superficies con forma parabólica. Si llegan frentes de onda como estos con líneas paralelas porque provienen de una fuente que está a gran distancia, entonces si hacemos, por ejemplo, la marcha de esos rayos, ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, y se sigue haciendo este dibujo de la marcha de rayos en esta superficie parabólica, se ve que todos los rayos se reflejan concentrándose en un punto que es el foco de esa parábola. Notemos entonces cómo en este caso se ubica un micrófono, un receptor en ese punto foco, de manera que la señal que toma este micrófono, este receptor, se ve amplificada, porque no solo recibe la señal directa, sino el resultado de las múltiples reflexiones que se producen en esta superficie. Repetimos entonces, importa mucho la relación entre la longitud de onda y las
el tamaño de las irregularidades de la superficie en la que se va a reflejar. Si se trata de ondas sonoras, en este caso, las frecuencias audibles van de 20 Hz a 20.000 Hz. Pero las longitudes de onda correspondiente van desde los 17 milímetros aproximadamente hasta los 17 metros si estamos en el caso de ondas sonoras en aire. También acá va a interesar la relación entre las longitudes de onda y el tamaño de las irregularidades de la superficie. Notemos que ahora 17 milímetros a 17 metros son órdenes de magnitud de los objetos comunes. Por ejemplo, si llega un sonido de 100 Hz, la longitud de onda correspondiente es del orden de los 3 metros. Si, por ejemplo, las irregularidades de la superficie son del orden de los 30 centímetros, la longitud de onda resulta un orden de magnitud mayor y la reflexión va a ser especular. Sería el caso de, por ejemplo, esta imagen en la que no tenemos un espejo, hay una superficie solamente relativamente lisa y se ubica en el foco de la parábola un receptor para captar la señal proveniente, por ejemplo, de la fauna. No solo va a recibir la señal directa, sino la de las múltiples reflexiones. Si en cambio lo que llega es un sonido de 1000 Hz, el orden de magnitud de la longitud de onda es del mismo orden de magnitud de las irregularidades de la superficie y se puede producir reflexión difusa. Para una frecuencia de 10.000 Hz, la longitud de onda resulta mucho menor que las irregularidades de la superficie, por lo cual se va a producir una reflexión especular, pero ya al interior, digamos, en la visión microscópica de las irregularidades. Como vemos, interesa mucho, cuando estamos en 2 y 3D, la relación entre la longitud de onda y la relación de los objetos con los que interactúe. Otros fenómenos importantes al momento de analizar propagación de ondas en 2 y 3 dimensiones es, por ejemplo, el principio de Huygens, que dice que cada punto alcanzado por una onda se convierte en un nuevo foco puntual. Observemos esta imagen. Llega un frente de onda plano a una pantalla en la que hay un orificio puntual. Lo que nos dice este principio es que este punto se convierte en un nuevo foco. Como es un punto, notemos cómo a partir de acá se generan frentes de onda esféricos. En este caso, el frente de onda plano llega a una ranura en sentido vertical. Cada punto de esta ranura se convierte en un nuevo foco. Por la interacción de todas es como que tengo una fuente ahora lineal y veamos cómo se generan frentes de onda cilíndricos a partir de esta fuente lineal. Este principio de Huygens dice entonces que cada punto del frente de onda se convierte en una nueva fuente. Entonces, si vemos desde arriba esa situación, un frente de onda llegando a una ranura en una pantalla, lo que dice este principio es que cada punto se convierte en un nuevo foco. Ven cómo se generan frentes de onda esféricos alrededor de cada una de estas fuentes y el nuevo frente de onda resulta de la envolvente de los frentes de onda generados por cada una de estas fuentes puntuales. Notemos cómo al pasar por la ranura, la energía no solo atraviesa el ancho de la ranura, sino que, por este principio de Huygens, vemos o explicamos algo que se observa en la realidad, que como decíamos, la energía no pasa solo a través de la ranura, sino que se proyecta, se propaga también en estas otras zonas.
Este fenómeno se llama difracción. Notemos entonces que no es que el frente de onda se continúa propagando solo en el ancho de la ranura, sino que se difracta fuera de ella de determinada manera. Esta difracción, o sea, hasta dónde y cómo se extiende esta propagación, depende fundamentalmente de el tamaño de la abertura en relación a la longitud de onda. Notemos que una abertura menor hace que se difracte más y se convierta en el límite en el caso de frentes de onda esféricos o circulares. En esta imagen vemos cómo efectivamente una abertura de determinado tamaño hace que se genere un frente de onda circular. Este fenómeno tiene muchísima importancia y, como decíamos, se manifiesta de forma muy diversa según estemos trabajando con dos fenómenos distintos, por ejemplo, como la luz o el sonido. Imaginemos estar en un teatro, un músico en el escenario que está emitiendo un determinado sonido, hay una columna en ese teatro y hay una persona sentada detrás de esa columna. ¿Esta persona llega a ver al músico? No, porque esta columna actúa como pantalla para este fenómeno ondulatorio luz visible. En cambio, ¿la persona va a escuchar al músico? Sí, lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque el sonido se difracta al pasar por esta columna. Igualmente le va a llegar sonido a esta persona. ¿Por qué ocurre este comportamiento diferente? Porque la longitud de onda de la imagen de esta persona es completamente distinta a la longitud de onda del sonido. Son distintas entre sí y tienen una relación con el tamaño del objeto también muy diferente. Si, por ejemplo, hay una pared que tiene una abertura, fuera del teatro, en el foyer de ese teatro, también se va a escuchar este sonido como proveniente de esta fuente casi puntual. Este fenómeno, por ejemplo, hace que, supongamos tener una fuente como un auto, por ejemplo, y una determinada pantalla. El sonido directo atraviesa por esta pantalla de esta manera. Va a haber parte del sonido que se transmita a partir de esta pantalla. Uno podría suponer que, estando más cerca de la fuente, va a escuchar más fuerte el sonido provocado. Pero eso no es así, porque si estamos en este lugar, quedamos en la sombra del sonido que se haya difractado por la parte superior de la pantalla. Es decir, para ver esa imagen, esto actúa completamente como una pantalla. Pero para el sonido con longitudes de onda mucho mayores, el sonido se va a disfractar a través de el borde superior de la pantalla y lo voy a escuchar aún estando en esta posición. La zona de sombra acústica va a ser esta, por ejemplo. Entonces, si la persona se ubica cerca de la pantalla, no lo escucha tanto porque el sonido transmitido es menor y porque no le llega sonido difractado. En cambio, cuando se ubique en esta posición, comienza a escuchar el sonido difractado a través del borde de la pantalla. Esta difracción es diferente para las distintas longitudes de onda del sonido. Otro fenómeno importante, así como el de la difracción, es el de la interferencia. Ya fuimos comentando algunas características de esta interferencia, de esta superposición de ondas. Supongamos que tenemos dos fuentes que están emitiendo en fase, vemos cómo vamos a obtener un refuerzo de la señal, una duplicación de la señal en este caso.
Pero ¿de qué depende que lleguen al mismo punto dos crestas, dos valles o situaciones intermedias? Dependen de la diferencia de camino que haya recorrido la señal en relación a la longitud de onda. En este caso las fuentes las hemos puesto muy próximas y pensamos que estamos, por ejemplo, en el medio de las dos, de manera que la distancia que recorre la señal que llega de un parlante y del otro es la misma. Además, las fuentes se están emitiendo en fase. Pero podríamos llegar a tener una cancelación de fase si la distancia a la que estamos de una fuente es distinta a la distancia de la que estamos de otra fuente. Por ejemplo, notemos cómo tenemos dos parlantes emitiendo en fase, ven que cuando una emite un 0 la otra también, en un punto como el punto C, que está a igual distancia de las dos fuentes, llega un refuerzo de la señal, porque lo que llega de las dos fuentes también va a estar en fase. Pero en un punto como el D, notemos cómo corresponde a una cresta de la señal emitida por B, por ejemplo, pero un valle de la señal emitida por A. Vemos que lo que se va a producir es una cancelación de la señal. De A está llegando una señal con signo negativo, de B una señal con signo positivo. Lo que se va a producir en el punto D es entonces no un refuerzo como en C, sino directamente una cancelación. Hay algunos puntos donde entonces se produce una interferencia que es constructiva y otros puntos donde se produce una interferencia destructiva. Es lo que estamos viendo en esta simulación. Está generándose un fenómeno ondulatorio provocado por dos fuentes puntuales. Vemos cómo hay algunas zonas donde el efecto de las dos fuentes es como que no hubiera ninguna señal. Es porque se produce una cancelación. En cambio, en puntos que están, por ejemplo, acá a la misma distancia de las dos fuentes, se produce un refuerzo de la señal. Varias cosas interesantes se pueden ver en esta simulación, como por ejemplo que a medida que nos alejamos de la fuente disminuye la intensidad, muy importante notar esto. También vemos con distintos colores los desplazamientos positivos y negativos, etc. En lo que se traducen los fenómenos de interferencia es en una redistribución de la energía. Hay algunas zonas donde se producen refuerzos de las señales, mientras que hay otras zonas donde directamente se producen cancelaciones. Así como vimos antes la interferencia de dos fuentes, se pueden tener una serie de fuentes distribuidas en arreglos como este, que generan patrones de interferencia tan complejos como los que estamos viendo acá. Estos diagramas se denominan diagramas de radiación de este arreglo de antenas de emisión, por ejemplo. Otro efecto interesante es el efecto Doppler, por el cual se produce una variación aparente de la frecuencia cuando el objeto está en movimiento. Esa variación se ve representada en estas imágenes. Si este objeto estuviera emitiendo una señal, pero estuviera quieto, estos serían los frentes de onda. Cuando el emisor se mueve con una determinada dirección de la velocidad, en las zonas anteriores hay un aumento aparente de la frecuencia y lo contrario hacia atrás. Vemos si podemos escucharlo. Tal vez llegaron a escuchar el cambio aparente en la frecuencia
del ruido del avión a medida que pasa por delante del micrófono. Con esto cerramos entonces el módulo de ondas.